La semana pasada hubo un pequeño aumento del dólar, una suba de tasas. Siguió ayer, después de los feriados, esta situación. Ayer la divisa norteamericana se disparó casi 70 centavos. Hubo tensiones a nivel local y también internacional que hicieron que el precio de la moneda extranjera subiera hasta 21 pesos con 50 centavos, un poquitito más incluso a lo largo de la jornada. Vamos a hablar con Aníbal Casasarregui, que es nuestro especialista financiero aquí en el programa. Nosotros todos los martes tenemos una columna con Aníbal. Este martes fue feriado, no la tuvimos. Íbamos a hablar, le habíamos prometido a la gente hablar de financiamiento para pymes. No lo vamos a hacer porque la coyuntura me parece que manda. Le pedimos a Aníbal que nos preparara un informe sobre lo que está pasando con el dólar, con las tasas, con las tarifas, para ver qué puede suceder en las próximas jornadas. Aníbal, ¿cómo andas? Buen día. ¿Qué haces, Guille? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, has tenido una jornada, imagino, complicadita ayer, ¿no? Divertida, sí. Estuvo movidita, por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver, explícanos un poquito cuáles son estas tensiones locales e internacionales que hacen que el dólar se haya disparado casi 70 centavos ayer miércoles y que hoy todo el mundo tenga la mirada puesta en lo que sucede en el mercado. Dale, a ver, vamos a tratar de hacer una síntesis muy escueta y dentro de eso seguramente se nos pasan cosas, pero lo que está pasando en Argentina no es solamente una razón endógena o local, sino que viene por un cambio de contexto internacional significativo. La Reserva Federal de Estados Unidos está empezando con más fuerza que lo que venía haciendo a mostrar su voluntad de subir las tasas de interés de referencia, porque la inflación está alcanzando los niveles que para ellos son el objetivo, que es 2% anual. Eso genera todo un movimiento que se va reflejado en los precios de los bonos. ¿Por qué? Porque al aumentar la tasa de interés que pide los bonos de bajo riesgo, como son los bonos americanos, ese movimiento se amplifica mucho más en los bonos de países emergentes, como el caso de Argentina. Si a eso le sumas que el amigo Donald Trump hizo a fines del año pasado una gran reforma fiscal en Estados Unidos y presentó un plan de gasto público fenomenal, bastante, si hubiera sido en Argentina hubiera aparecido en todos los diarios, el déficit americano va a saltar a niveles nunca antes vistos y la emisión de bonos va a ser tremenda. Entonces, si vos ofreces más bonos en el mercado, lo que haces es generar, digamos, que la demanda se achique, por así decirlo, o no alcance, y eso nuevamente hace subir el precio. Estos dos efectos generaron que la tasa de referencia a 10 años subiera, y es un poco lo que vamos viendo de que los bonos de casi todos los países emergentes se han visto afectados. O sea, los grandes fondos que habían comprado bonos en países emergentes o países como Argentina, que están allí en el límite, deciden ahora apostar a un activo más seguro, como son los bonos norteamericanos. Tal cual, y eso implica un segundo movimiento que quizás es el más grave, que es la subida del precio del dólar. El dólar es una moneda que, como todas, cotiza, ¿sí? Y a veces sube y a veces baja. El tema es que como casi todo cotiza contra el dólar, luego decís el oro, cuando decís el precio del oro lo decís en referencia al dólar, decís el precio del petróleo, de la soja, el trigo, lo hacen en referencia al dólar, el precio del euro lo hacen en referencia al dólar. Si el dólar sube, todo el resto baja. Sí. ¿Sí? O sea, básicamente eso sucede. Y bueno, es un poco lo que estamos viendo, ¿no? O sea, si uno ve lo que pasa en el mundo, el dólar como moneda está subiendo y eso ha provocado que casi todo baje frente a la moneda verde. Uh-huh. Este movimiento que se ve en general se amplifica nuevamente en el caso de los países emergentes, porque los movimientos de capitales afectan de manera mucho más fuerte las cotizaciones, dada la vulnerabilidad, digamos, que tienen estos países en general. Y acá nuevamente vemos el caso de Argentina, ¿no? Y Argentina la agarra bastante mal parada todo este movimiento, porque estamos en medio de un proceso que, más allá de las opiniones políticas, desde lo técnico, vos tuviste que salir de un default en el año 2016 emitiendo muchísima deuda, partís de un estado con un gran déficit fiscal que se financiaba con emisión, que daba en gran parte de origen a la gran inflación que teníamos, y eso se cambió por un modelo donde están tratando de bajar
el déficit fiscal, pero mientras tanto hay que financiar cerca de 30.000 millones de dólares por año, más refinanciar otros instrumentos. Entonces, la verdad que para los inversores internacionales e incluso para los locales hay un gran desafío para Argentina, y este contexto que teníamos un viento suponente neutral, ya no era de color, pero neutral, ahora sí tenemos una ventisca bastante fuerte de frente, por lo menos en este corto plazo. A eso se le suman ingredientes o condimentos locales. Y bueno, Argentina no es Argentina por casualidad. Cada vez que la política ve algún resquicio, la oposición de turno le entra a pegar el gobierno, y acá algunos errores probablemente cometidos por el gobierno en cuanto que no ha tenido la capacidad de controlar la inflación, a que el Banco Central no ha tenido una política clara de manejo de tasas y de manejo del dólar, que primero lo dejaba flotar libremente, que después intervenía, que la tasa la bajaba, que la tasa la subía, ha hecho que se genere mucho más ruido, y estamos viendo algunos efectos nocivos de las negociaciones políticas. Por ejemplo, el tema del impuesto a la renta financiera, como se le llama, bueno, podemos decir un impuesto al ahorro, en un país que necesita financiamiento, digamos, castigar a los inversores que te prestan plata poniéndoles un impuesto, y te lleva a esta situación. Decir, mira, el otro día entró en vigencia el impuesto a los inversores extranjeros por las LEVAX. Claramente lo que hicieron los inversores es, mira, me llevo la plata. En un contexto donde todos los movimientos se exacerbaron ante esta situación internacional, el Central perdió más de 5.000 millones de dólares de reservas, tuvo que intervenir en el mercado para que no se diera una corrida y para que este movimiento de un peso aproximadamente del dólar, que tampoco es tan alto en términos porcentuales, de 21.20, te hablo del dólar mayorista, que es el de verdadera referencia al mercado, de 21.20 que estaba hace unos días, perdón, de 20.20, hoy está en 21.20. O sea, es un 5%, muchas monedas han devaluado precio. Lo que pasa es que en Argentina, para evitar que el movimiento se amplifique, el Central vendió muchas reservas, y la tasa de las LEVAX, que estaba en el orden del 26%, llegó a rozar ayer el 34%. Eso implica, digamos, de vuelta, un cambio de roles, un cambio de política, y habrá que ver cómo sigue esto para adelante, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre de cómo sigue la cuestión afuera, pero fundamentalmente las repercusiones locales, cómo se manejan desde lo político y qué acciones va a tomar el gobierno. Y bueno, hay que pensar un poquito del otro lado, del lado de los inversores. Claro, ¿qué hacer con toda esta incertidumbre que describís? Y de alguna forma yo creo que ahí tenemos que separar al menos dos perfiles: aquel que es conservador o moderado, y en Argentina, dada nuestra historia, la realidad es que casi todos, cuando medimos nuestros ahorros, los medimos en dólares y no en pesos, ¿no? Y en ese sentido, por más que el dólar haya tenido un movimiento, tampoco es tan alto. Vuelvo a repetirte, de 2020, 21-20 es un 5%. Quizás hoy no estaría de más tener una cartera con una porción importante en dólares, con instrumentos líquidos y de corto plazo para evitar la volatilidad, y esperar un momento más oportuno para irse largo, como se dice, en instrumentos de más riesgo. Si tenés pesos dentro de esa cartera, colócalos a 90, 120 días, aprovechando esta tasa que es muy alta y que difícilmente se pueda sostener muchos meses porque tendría impacto en la actividad económica. Y si es un inversor, claro, si no es un inversor tan conservador, si es un inversor más agresivo. Un inversor más agresivo y tenés más tiempo, acá la variable tiempo siempre es importante, y podés tolerar la volatilidad. La volatilidad es eso que sube hoy, baja mañana, sube pasado. Tenés esa capacidad de poder dormir de noche. Bueno, la verdad que las tasas en pesos se pusieron muy atractivas, mantener una porción en pesos no está para nada mal, y los activos argentinos en dólares, los bonos en dólares, por todo este efecto que decíamos antes, pasaron a rendir 7,5%, 8%, los del tramo medio largo, lo cual es una tasa que en el mundo no existe prácticamente, ¿no? Entonces, tomar alguna posición en eso, tomar alguna posición en acciones que le han pegado como en bolsa, haciendo un juego de palabras, y pensando que el año que viene el gobierno pondrá toda la carne en el asador y la actividad económica se va a recuperar, puede ser interesante. Igual lo haría con suma cautela, sin apurarse. Esta volatilidad que hemos visto en estos días probablemente persista un tiempo más, con lo cual no hay que saltar de cabeza. Por más que seas agresivo, hay que usar la cabeza y hacerlo despacito, sin apuro.
Bien, ¿están viendo los analistas del mercado qué puede llegar a suceder en los próximos días, más allá de esta volatilidad? Digo, ¿hay algunas señales que indiquen que se va a calmar el dólar, que el monto operado en las últimas ruedas indique que se va a morigerar esta tensión en los mercados? Mira, yo creo que acá hay dos factores, de vuelta. El tema de afuera dependerá un poco de cómo sigue evolucionando el dólar. Hoy el dólar en el mundo está ajustando un poquito la baja, ayer terminó casi neutral. De alguna manera, después de ese rally que hizo casi en 15 días, probablemente por cuestiones técnicas se estabilice un poco y eso debe a algo de calma internacional. Si eso sucede y no sube la tasa, nos da un contexto un poco más tranquilo. El tema acá local es que el central vuelva a mandar, si querés decirlo así, vuelva a dar señales claras y uno pueda entender qué es lo que pretende. Y ahí un poco es este tema de definir los roles en el gobierno que no están del todo claros, ¿viste? Si manda la jefatura de gabinete, si manda el central. Recuperada la confianza, recuperada la guía que puede dar el central, hoy tiene mucho poder de fuego para evitar una corrida. O sea, no te digo que si el dólar en el mundo sube, el central va a dejar que el dólar en Argentina suba. Sí, eso lo viene mostrando. Hay una cuestión técnica, tratamos de explicarla rápido, que es el tipo de cambio real multilateral. Que no es solamente la cotización frente al dólar, sino contra todas las monedas que Argentina comercia. El real, por ejemplo, como una moneda líder. Si en el mundo el real, digamos, se deprecia frente al dólar y las otras monedas se deprecian frente al dólar, seguramente el central va a convalidar que el precio del dólar se desplace, pero le va a tratar de bajar volatilidad. Lo que seguramente no va a dejar, y tiene herramientas para hacerlo, es una corrida. O sea, el central sigue teniendo casi 55.000 millones de dólares de reserva y puede poner la tasa en 38%, como lo puso en marzo del 2016, y el que se le puso al frente se lo llevó puesto. Entonces, si Sturzenegger logra de vuelta consenso político para actuar frente a esta coyuntura, entendemos que el riesgo de corrida, como hemos tenido a lo largo de la historia argentina, es en extremo bajo. Aníbal Casasarriegue, titular de SIC Inversiones, y el análisis de la situación en los mercados, con el dólar, con las tasas, en su habitual columna aquí en Bipolares. Gracias, Aníbal, un abrazo. Un abrazo.